La verdad es que el programa de esta tarde es un programa que nos privilegia en Solo para Mujeres. Hemos utilizado este tiempo y yo quiero aprovechar, Raúl Mercer, para agradecerte el que hayas aceptado ceder parte de tu tiempo para esta conversación que pone un poco al desnudo cuál es la realidad de la niñez latinoamericana frente a esta pandemia que es la que vemos. Yo hablaba de lo que ocurre con eso tú mencionas, que es una desnudez de la deficiencia de nuestro sistema sanitario. Y yo digo, esto pone todavía más al desnudo a la gran cenicienta del sistema sanitario, particularmente en República Dominicana, la salud mental. O sea, en lo último que se piensa es en esto. Yo como terapeuta estoy viendo a mamás y a papás muy angustiados, sumamente angustiados, y esa angustia, ¿a dónde se vuelca? Hacia donde los más pequeños. Y ahí está el tema, este muchacho se fastidia, este muchacho no descansa, yo estoy cansada, ¿y qué ocurre? Bueno, ahí hay un caldo de cultivo por excelencia para que se haga presente la violencia en contra de los niños de alguna manera justificada. Sí, mira, y por puntualizar algunas cosas y en relación a lo que tú estás diciendo, hemos visto una cantidad enorme de la patología mental, como por ejemplo en la noticia de Florida, de esta madre que mató al niño autista. Probablemente ahí había conflicto con relación a la crianza porque son condiciones especiales que hacen tal vez mucho más estrés. Y eso yo lo he visto en las consultas un montón. O sea, hemos visto cómo se ha incrementado los pacientes que tienen déficit de atención, que no pueden estar dentro de la casa, los niñitos que no pueden estar dentro de la casa, que necesitan moverse, y le dicen a los padres que no pueden salir, ¿no? Y cuando estos niños intentan, lo que hacen los padres es una de sus maladaptadas formas de golpearlo, ¿no? Exacto. O ejercer violencia, o incluso solamente verbal o emocional, pero eso está trayendo muchos problemas a nivel infantil. También lo hemos visto con el hecho de las mismas depresiones infantiles. Se han incrementado un montón. Las intentos autolíticos. Fíjense que nosotros, y eso mismo para concatenizarlo con lo de la salud mental, cerraron la única unidad de infantil en este país, con 8 camas, lo cerraron para habilitarla para COVID. Wow. Entonces, ahora mismo tenemos una bandada de emergencias, una bandada de pacientes que necesitan salud mental, por lo menos llegan 10 o 12 diarios al Santo Socorro, que es de COVID, y ahora no tenemos dónde poner a esos pacientes. Y los padres ahora mismo están sumamente desesperados de todo tipo, desbordados. Y hablando de lo que es la inequidad, la pandemia, como decía Mercy, como decías tú, Zoila, ha estado tan transparente que cuando comenzamos a tener la pandemia y utilizamos las pruebas, fíjense que las pruebas nada más las podían tener unos pocos y tenían que tener influencia. Y eso daba tanto falso negativo, ¿no? Claro. Tanto falso positivo, vamos a decir que no se utilizaban las pruebas como se deberían utilizar, no eran efectivas, porque lo que lo hacían eran los que tenían más poder, los que tenían contacto, y toda la otra población no tenía forma de hacer pruebas. Yo quiero también rescatar varios aspectos en lo que tiene que ver con salud y por eso era mi interés, porque una de las cosas que yo planteo es que la población no ha tenido suficiente información para saber cómo actuar y cómo manejarse. En el caso de salud, que muchos de los servicios prioritarios han sido suspendidos, la gente no sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, hablamos de los servicios de salud mental, pero también los servicios de vacunación. Vacuna. Registro civil. VIH. Hay muchas cosas. Los niños con enfermedades crónicas que también entran en riesgo. Entonces, la idea con este programa también es como ir ofreciendo recomendaciones e informaciones a los papás cómo actuar en este momento. Sin duda que la pandemia viene o ha enrostrado las inequidades, como Raúl dice, pero no solamente en América Latina. Yo creo que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, que para nosotros es lo máximo, ¿no?
Es un referente. ¿Cómo se ha visto que la parte más afectada, y tiene 100.000 fallecidos, son las poblaciones negras, los afroamericanos, los latinos? Las minorías. Reconoce la inequidad del servicio de salud, del sistema de salud. Yo quisiera volver nuevamente atrás, doctora Luna, y que hagamos también, y lo que decía el doctor Luis, encima del estrés familiar que conlleva el encierro de todos, de un trabajo constante, porque los que tenemos familia, tú no paras, porque tú tienes teletrabajo, tú tienes que cuidar un menor, tú tienes que cuidar una casa, o sea, tú te agotas en estos 2 meses lo que tú no te has agotado en tu vida, porque emocionalmente también estás frenado. Claro. Las familias con niños con condiciones especiales, miren lo que pasó con Miami que tú mencionaste. En el día de hoy acabo de ver que se publicó una noticia de una niña de 7 años con el espectro autista que intentó suicidarse después de una discusión con sus papás. Niños de escasos recursos también, cuyo estrés económico es mayor, porque papá y mamá, como dicen aquí, son chiriperos, viven del día a día. Si no tienen cómo comer, igual los niños desvalidos que duermen en la calle, porque muchos países tienen soluciones para quienes trabajan, pero los que no tienen yo no quisiera, formal, por ejemplo. Yo no quisiera, perdón, yo no quisiera que nosotros nos quedáramos en un planteamiento de lo que conocemos. Es quizás que la única manera de salir a camino de todo esto es, una vez vista cuál es la realidad, que es una realidad latente, común para nuestros países y para nuestra gente, independientemente de en qué parte del mundo se encuentre, es que nosotros pienso que información tenemos cualquier cantidad de información, pero muy poca educación. Entonces, quisiera como que nos ubicáramos un tanto en brindar alguna información de esperanza, porque yo como psicoterapeuta digo, de aquí no se sale a menos que tú tengas una ilusión o no una esperanza. Así es. ¿Puedo escucharte, Raúl? Bueno, se han dicho muchas cosas importantes y yo también estoy reflexionando sobre temas que se plantearon. Por ejemplo, los chicos y chicas con discapacidad existían antes del COVID. Y la invisibilidad de los chicos y chicas con discapacidad es una realidad. Sabemos que hay muchos chicos con discapacidad que se los mantienen confinados porque la familia tiene vergüenza o hay situaciones de discriminación, hay barreras físicas y culturales, en donde lo que hizo ahora la pandemia es magnificar esta situación de confinamiento. Conversando con una pediatra, una colega rusa me decía, ¿de qué hablan de los chicos con autismo si viven toda su vida confinados? Y a este se le agrega un confinamiento adicional producto de la pandemia. Una vez más, esta realidad se viene a desnudar producto justamente de la pandemia que pone en evidencia estas situaciones. Los chicos y chicas con discapacidad son sujetos de derecho, o sea que el hecho de tener una discapacidad no evita o no impide que la sociedad tenga una respuesta considerando que tiene los mismos derechos a exigirlos y el Estado para garantizarlos y respetarlos. No es casual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que trabaja por el derecho de las personas, haya hecho una apelación a los estados justamente para tomar en consideración la cuestión de la situación de los niños y niñas con discapacidad y la población en general con discapacidad en el marco de la actual pandemia. O sea que esto es también un reclamo en materia de reconocer a los chicos y chicas con discapacidad como sujetos de derechos. Y esto es extensivo también a todos los chicos y chicas que no tienen discapacidad felizmente hoy, porque a lo largo de la vida todos y todas van a tener algún tipo de discapacidad producto de transitar nuestras vidas, ver en qué medida todos los chicos y chicas son considerados como sujetos de derecho. Pese a que no voten en las elecciones políticas, tienen derecho a opinar, tienen derecho a expresarse, tienen derecho a ser reconocidos en sus derechos básicos, como es el derecho a la educación, el derecho a la información, y como tú dijiste al inicio del programa, no información como una catarata, sino información que realmente sea de utilidad. La OMS acuñó un término que llama infodemia, que es la sobresaturación de información innecesaria,
producto de las fake news, producto de intenciones corporativas. Bueno, en eso también tenemos que contribuir los medios de comunicación, como lo estamos haciendo ahora, en que todos tenemos derecho a estar de la mejor manera informados e informadas para poder decidir libremente sobre nuestras vidas. También tenemos derecho a opinar, o sea, no hace falta ser experto con un título para poder expresar qué es lo que nos está pasando. Y aquellos países que tienen espacios de consulta, de diálogo, de construcción colectiva, de alguna manera van transitando de la mejor manera posible esta situación. De ahí que, obviamente, acá no hay una receta, pero sí sabemos que contar con la posibilidad del acceso a la información como un derecho, y en el marco de los niños, entender que el confinamiento también lo padecen, y esto hay que rescatarlo como un tema aparte, y simplemente relato una breve experiencia. En nuestro país no hay una política pensada en el confinamiento sobre la base de los chicos, como tampoco hay una política de pensar cuáles serían los riesgos que de que un chico salga fuera del ámbito de su hogar para tomar aire, para ejercitar, para jugar, que es un derecho plasmado en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 31. Entonces, todas estas cuestiones se hacen sobre la base de supuestos, incluso de los mismos expertos. O sea, suponen que esto le puede hacer mal, suponen que esto puede traer consecuencias negativas, pero todo fundado en el terror, en la angustia, en los prejuicios. Y lo que sabemos nosotros es que no existe ningún riesgo adicional de que los chicos salgan a tomar a un espacio libre, un espacio público, en la medida que se preserven las recomendaciones de prevención, de tomar distancia, etcétera, etcétera. Tal es así que tuvimos hace un par de semanas, organizamos un movimiento y lanzamos una carta abierta a la sociedad para explicar que era momento de pensar en los niños, en nuestro caso asumiendo la voz de los niños y niñas, habida cuenta que no son escuchados. Y lo que estábamos proponiendo simplemente es que los decisores en las provincias, en los municipios, arbitren mecanismos para que los chicos puedan salir y ser liberados de alguna manera y poder de alguna manera también ayudar a su salud y a mitigar los efectos del confinamiento. Y bueno, felizmente ya los chicos están apareciendo de alguna manera como un eje de discusión, y estamos viendo que en algunas partes de nuestro país esto de alguna manera se ha tomado con seriedad y están arbitrando mecanismos para que los chicos y chicas puedan salir de la mano de quienes los cuidan, los crían, sus padres, madres o el adulto responsable. O sea que estas cuestiones que no las visualizamos son esenciales, y obviamente Luis debe tener mucho para aportar en cuanto a la importancia de que los chicos tengan oportunidad de gozar de la posibilidad de jugar, de la posibilidad de acceder a un espacio público, y obviamente esto también hace su salud física y mental. Claro, no, para el desarrollo cerebral, para Luis, el desarrollo ¿me guardas eso para cuando regresemos de publicidad? No hay problema. Tengo que ir un momentito de publicidad, ya regreso. Gracias, ¿sí?